En efecto, los soldados de este cuerpo le eran muy adictos, a causa del cuidado que recientemente había tenido con ellos cuando se encontraban enfermos y extenuados de fatiga. Volaron pues en socorro suyo, pero no conociendo los caminos tomaron el más largo y llegaron demasiado tarde. Galba fue degollado cerca del lago Curcio y abandonado en el sitio. Un soldado que volvía de la distribución de granos, habiéndole visto, arrojó la carga al suelo y le cortó la cabeza. No pudiendo tomarla por los cabellos, Galba era completamente calvo, ocultóla debajo de sus vestidos y, metiéndole el pulgar en la boca, se la presentó a Otón. Este la abandonó a los vivanderos y criados del ejército, que la clavaron en una lanza y la pasearon alrededor del campamento con grande algazara y diciendo intervalos: Galba, dios del amor, goza de tu juventud. Fundábase este chiste feroz en que se había dicho pocos días antes que, habiéndole felicitado uno por su buen aspecto y muestras de salud, le contestó: mis fuerzas están aún enteras. Un liberto de Patrobio Neroniano comparó a aquellos hombres la cabeza de Galba por 100, compró a aquellos hombres la cabeza de Galba por 100 dineros de oro y la colocó en el mismo sitio donde mataron a su amo por orden del emperador. Más tarde, en fin, su intendente Argio sepultó la cabeza con el resto del cuerpo en los jardines particulares de Galba, cerca de la vía Aureliana. 21. Su estatura era mediana, tenía la cabeza calva, ojos azules, nariz aguileña y los pies y las manos tan desfigurados por la gota que no podía soportar calzado ni sostener o desenrollar un volumen. Tenía además en el costado derecho una excrescencia tan considerable de carne que apenas podía contenerla un vendaje. 22. Dícese que era gran comedor y en invierno comía antes de amanecer. En la cena le servían tantos manjares que hacía pasar los restos de mano en mano hasta el extremo de la mesa para distribuirlos a los que asistían de pie. Su pasión lo impulsaba hacia los varones, pero los quería vigorosos y maduros. Se contaba que en España, cuando Iselo, uno de sus antiguos compañeros de orgía, fue a anunciarle la muerte de Nerón, no contento con abrazarlo indecentemente delante de todos, le rogó que se depilara en el acto y se lo llevó a solas consigo. 23. Pereció a los 73 años de edad, después de 7 meses de principado. El Senado le decretó en cuanto fue posible una estatua que debían erigir sobre una columna rostral en el paraje del foro donde lo asesinaron, pero Vespasiano revocó este decreto, persuadido de que Galba había enviado desde España a Judea asesinos encargados de matarlo. Otón. 1. La familia de Otón, originaria de Terentino, era antigua, distinguida y una de las principales de la Etruria. Su abuelo, Salvio Otón, hijo de un caballero romano y de una mujer de condición oscura, quizás servil, fue nombrado senador por influencia de Livia, esposa de Augusto, en cuya casa había pasado la infancia, pero no se elevó más allá de la pretura. En cuanto a su padre, Otón, cuya madre era de ilustre cuna y que estaba ligada por numerosos lazos con las familias más importantes de Roma, fue tan querido del emperador Tiberio y de tal manera se le parecía que generalmente pasó por hijo suyo. Desplegó notable severidad en las diversas funciones que se le encargaron en Roma, en un proconsulado de África y en muchos gobiernos extraordinarios. Atrevióse hasta a hacer decapitar en Iliria, en medio de la plaza de armas y en presencia suya, a soldados que, arrepentidos de haber tomado parte en la sublevación de Camilo contra Claudio, habían dado muerte a sus jefes como autores de la insurrección, a pesar de que no ignoraba que Claudio les había ascendido por este mismo hecho a los grados superiores. Esta conducta, aumentando su reputación, disminuyó su influencia, pero no tardó en recuperarla, advirtiendo al emperador de una conspiración tramada contra su vida por un caballero romano, cuyos propios esclavos habían ido a denunciarle. El Senado le votó entonces una distinción muy rara, la erección de una estatua sobre el monte Palatino. Claudio, después de agregarle a los patricios, le tributó magníficos elogios y hasta añadió: tal es su mérito que ni siquiera puedo desear hijos que lo superen. Tuvo de Albia Terencia, mujer de noble estirpe, 2 hijos, Liciano y Marco, que llevó el mismo sobrenombre que él. Tuvo también una hija que prometió apenas núbil a Druso, hijo de Germánico. 2. El emperador Otón nació el 4º día antes de las calendas de mayo, bajo el consulado de Camilio Arruncio y de Domicio Enobarbo. Desde su infancia fue tan pródigo y turbulento que frecuentemente tuvo que castigarle su padre con golpes de látigo.
Dícese que vagaba de noche por las calles, lanzábase sobre los débiles y ebrios que encontraba, los tendía sobre un manto y los lanzaba al aire. Más adelante, después de la muerte de su padre, intimó para adquirir favor con una liberta de la corte que gozaba de mucho prestigio, llegando a fingirse enamorado de ella, a pesar de que era una vieja casi decrépita. Por medio de ella se introdujo entre los familiares de Nerón, que muy pronto lo colocó en el número de sus amigos más íntimos, gracias a la conformidad de sus gustos y, según algunos, a causa de su mutua prostitución. Llegó así a ser tan poderoso que, habiéndose encargado mediante crecida cantidad de hacer restablecer a un varón consular condenado por concusión, no temió antes aún de obtener la reintegración por el Senado, llevarle a él para que testimoniase su agradecimiento. 3. Confidente de todos los designios y secretos de Nerón, cuidó, el mismo día en que éste había de hacer perecer a su madre, de dar a los dos, para evitar sospechas, suntuosa cena. Nerón le había confiado provisionalmente a su amante, Popea Sabina, que acababa de arrebatar a su marido, y Otón la recibió en su casa como para casarse con ella, pero no contento con seducirla, llegó a mostrarse celoso hasta el punto de no consentir ni a Nerón por rival y de negar la entrada en su casa a los que el emperador enviaba para recogerla, llegando hasta dejarle a él mismo un día en la puerta, mezclando en vano amenazas y súplicas y reclamando a la que había dejado en depósito. Por estas causas se disolvió el matrimonio y Otón, con el título de gobernador, fue exiliado en Lusitania. Nerón creyó suficiente este castigo, temiendo que otro más severo revelase el escándalo de aquella comedia, pero estos dos versos que circularon enseguida la dieron a conocer con claridad. ¿Por qué? Preguntaréis, ¿va al exilio Otón con un título engañador? Porque llegó a ser el amante de su esposa. Administró su provincia durante 10 años como antiguo cuestor, con moderación y desinterés excepcionales. Cuarto, ofreciéndole al fin la empresa de Galba ocasión para vengarse, fue el primero en declararse por él. Desde aquel momento concibió también la esperanza de reinar, esperanza fundada por una parte en el estado presente de las cosas, pero robustecida principalmente por la promesa terminante del astrólogo Seleuco. Este astrólogo, que en otro tiempo le pronosticó que sobreviviría a Nerón, había ido entonces a buscarle inopinadamente, asegurándole que muy pronto sería emperador. Por esta causa nada omitió para hacerse por todos lados amigos y partidarios. Cuantas veces recibía al general a cenar, daba una moneda de oro cada individuo de la corte de guardia, y variaba hasta lo infinito sus medios de seducción, cerca de los soldados. Así fue que, habiéndole elegido uno de ellos por árbitro en una cuestión que tenía con un vecino suyo acerca de los linderos, compró todo el terreno en litigio y se lo dio, de suerte que no había casi nadie que no le creyese y proclamase el único digno de la sucesión imperial. Quinto, había creído que Galba le adoptaría y diariamente esperaba que así lo hiciese, pero cuando se vio defraudado en su esperanza por la preferencia concedida a Pisón, resolvió apelar a la fuerza, impulsando a la vez por el deseo de venganza y la enormidad de sus deudas. En efecto, confesaba que no tenía otro recurso que el imperio y que prefería sucumbir en el combate al hierro de sus enemigos, a caer bajo la persecución de sus acreedores en el foro. Pocos días antes había recibido de un esclavo del emperador 1.000.000 de sestercios por hacerle obtener un cargo de intendente. Esta fue la base de su grande empresa. Al principio confió su proyecto a 5 conjurados, después a otros 10, habiendo traído 2 a cada uno de los primeros. Dióles 10.000 sestercios por persona y les prometió 50.000. Estos le reclutaron además otros partidarios, pero en corto número, no dudando que encontrarían más en el momento mismo de la acción. 6. Su primera idea fue apoderarse del campamento inmediatamente después de la adopción de Pisón y atacar a Galba en el palacio mientras estuviese en la mesa, mas renunció a ello por consideración a la cohorte que estaba entonces de guardia, no queriendo hacerla demasiado odiosa porque era la misma que había dejado matar a Calígula y había abandonado a Nerón. Además, algunos presagios contrarios y los consejos de Seleuco le contuvieron algún tiempo más. Fijado al fin el día, dijo a sus cómplices que le esperasen en el foro, enfrente del templo de Saturno, cerca de la militaria de oro, y por la mañana fue a saludar a Galba, que le recibió dándole el acostumbrado abrazo. Asistió también al sacrificio celebrado por el emperador y oyó las predicciones del arúspice. Un liberto llegó entonces a decirle que habían llegado los arquitectos, que era la señal convenida. Otón se retiró como para ver una casa en venta y salió en el acto del palacio por una puerta de la espalda para acudir al punto de la cita.
Otros dicen que fingió sufrir un acceso de fiebre y que encargó a los que lo rodeaban diesen esta excusa al emperador si preguntaba. Montó en una litera de mujer que mantuvo cerrada y tomó el camino del campamento, pero faltando las fuerzas a los portadores bajó y echó a correr. Habiéndosele roto el calzado, se paró, y casi en el acto, instigados por su impaciencia, los que le acompañaban lo subieron sobre sus hombros y lo saludaron emperador. Así llegó hasta la plaza de armas del campamento, en medio de aclamaciones y espadas desnudas, declarándose por él todos aquellos a quienes encontraba como si perteneciesen a la conjuración. Comenzó por mandar matar a Galba y Pisón, y, para atraerse en el acto con promesas el ánimo de los soldados, le aseguró en su arenga que solamente conservaría lo que ellos le dejasen. 7. Ya declinaba el día cuando entró en el Senado, donde expuso brevemente su conducta, mostrándose como cogido entre la multitud y obligado a aceptar el imperio, en el que no tendría otra regla que la voluntad general. Desde allí marchó al palacio. Entre las felicitaciones y alabanzas que se le dirigieron, oyóse al populacho llamarle Nerón, sin que él mostrase disgusto por ello, y hasta se dice que añadió este nombre al suyo en los primeros documentos y en las primeras cartas a los gobernadores de provincias. Lo cierto es que permitió restablecer las estatuas de este emperador, que repuso en sus cargos a sus intendentes y libertos, y que el primer uso que hizo de su autoridad fue dedicar 50 millones de sestercios a la terminación de la Casa de Oro. Dícese que en la siguiente noche tuvo un sueño espantoso que lo arrancó gritos y lamentos, y los que acudieron lo encontraron tendido en el suelo al lado del lecho. Había querido ver a Galba, derribarle del trono y arrojarle del palacio. Por esta razón recurrió a toda suerte de expiaciones para aplacar sus manes. Cuando a la mañana siguiente interrogaba los auspicios, levantóse una tempestad, y habiendo caído pesadamente, murmuró: «¿Qué necesidad tenía yo de flautas largas?». Este proverbio significaba que se había acometido una empresa superior a las propias fuerzas y que no se había triunfado. 8. Por este mismo tiempo los ejércitos de Germania presentaron juramento a Vitelio, y en cuanto Otón se enteró del caso, propuso al Senado mandar legados a aquellos ejércitos para notificarles que se había elegido un emperador y exhortarles a la paz y concordia. Por su parte mandó correos a Vitelio y le escribió ofreciéndole compartir con él el imperio y proponiéndose para yerno. Mas no era dudosa la guerra, y ya se acercaban los generales y las tropas que Vitelio mandaba adelante. Los pretorianos dieron entonces a Otón una prueba de su fidelidad y valor, que estuvo a punto de producir el degüello del orden senatorial. Otón había mandado llevar armas a las naves y se encargó de ello a los marineros, y como introducían estas armas en el campamento al oscurecer, algunos soldados, suponiendo una traición, promovieron un violento tumulto, y en el acto corrieron sin jefes al palacio, pidiendo a gritos la muerte de los senadores. Rechazan a los tribunos que intentan sujetar el movimiento, matan a algunos y, cubiertos de su sangre, buscan por todas partes al emperador, penetran hasta el comedor donde estaba a la mesa y no se calman hasta después de haberlo visto. Otón se preparó para la guerra con increíble ardor y precipitación, sin tener en cuenta los usos religiosos y sin tomar tiempo para colocar en el templo de Marte los escudos sagrados que habían paseado solemnemente, negligencia que se consideró desde remota antigüedad como presagio funesto. Más aún, entró en campaña el mismo día en que los sacerdotes de Cibeles comienzan sus cantos fúnebres, arrostró en fin hasta los peores auspicios, porque la víctima sacrificada a Plutón sólo ofreció signos favorables, cuando en aquel sacrificio para ser felices los signos debían ser contrarios. El desbordamiento del Tíber retrasó su marcha desde el primer día y a 20 millas de Roma encontró interceptado el camino por las ruinas de muchos edificios. 9. Con igual temeridad, en vez de llevar despacio la guerra, como todos lo juzgaban necesario, y de destruir por grados a sus enemigos que luchaban con la escasez y estaban comprometidos en posición desventajosa, resolvió ir inmediatamente a las manos, bien porque no pudiese soportar más larga incertidumbre y esperase obtener grandes ventajas antes de la llegada de Vitelio, o porque le fuese imposible contener el ardor de sus tropas que pedían a gritos el combate. No se encontró presente, sin embargo, en ninguna acción, y estaba en Bercelo mientras sus legados batían al enemigo en 3 encuentros sin importancia, cerca de los Alpes, en los alrededores de Plasencia y en el sitio llamado Castor. Pero en Betriaco, donde se trabó el último combate y el más decisivo, fue vencido por la astucia. Habíanle propuesto una entrevista, y los ejércitos habían salido de sus campamentos como para presenciar las negociaciones. El enemigo cargó de improviso y hubo que combatir en el momento mismo en que acababan de cambiar sus saludos militares.